Hoy vamos a comparar un BMW Z4 y un Mazda MX-5 NB. No son coches rivales directamente debido a la diferencia de precio. El Z4 cuesta entre 8 y 13.000 euros, mientras que el MX-5 está entre los 4 y los 8.000 euros. Pero son opciones que cualquiera que está pensando en comprar un deportivo o un descapotable debería plantearse o al menos mirar en el mercado. ¿Qué pasa, ceteros? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a estar comparando el BMW Z4 con el Mazda MX-5 NB, que tanto me habíais pedido en el anterior vídeo donde hicimos la comparativa de un BMW Z4 con un Mercedes SLK. Que si no lo habéis visto y estáis buscando comprar un descapotable, puede ser que ese vídeo os sirva bastante como guía, así que os lo dejo por aquí arriba. Y precisamente si estamos hablando de descapotables, seguro que os viene muy bien que os regale 15 euros. Así que, ¿quieres 15 euros? ¿Quieres 50 euros? ¿Te comprar algo? ¿Quieres 50 euros? Nada. Pues si quieres 15 euros lo tienes súper fácil. En la descripción de todos mis vídeos y en el de este también, incluso en el comentario fijado que vais a tener el primero, vais a tener un descuento de 15 euros que también podéis introducir manualmente poniendo el código GELZ4 en la web de transferencia24.com. Es una web que se encarga del cambio de nombre de vehículos, de motos, de coches, de lo que sea, cancelaciones de dominio, todo ese tema relacionado con comprar o vender un coche, ¿vale? Si utilizáis el código GELZ4 tendréis esos 15 euros de descuento. Además son trámites completamente online, no tenéis que ir a ninguna gestoría, no tenéis que desplazaros, simplemente tenéis que subir los documentos pertinentes que os piden, con una foto del móvil es suficiente, que se vea bien, que se vea clarita, todo correcto, lo mandáis online, en menos de 24 horas tenéis el provisional para que podáis conducir vuestro coche sin problemas, es para la policía, y en cuanto estén los papeles listos os lo mandan a vuestro domicilio y todo perfecto, os ahorráis desplazamientos, os ahorráis tener que estar pidiendo citas en gestoría o pedir citas en tráfico o todas esas cosas. Así que nada, vámonos con la comparativa del MX-5 que está llegando por allí y del Z4. Bueno, pues como habéis visto ya estaba por aquí llegando Cristian con su MX-5, ahora en breve os lo presentaré. Voy a hacer una pequeña introducción de lo que es el BMW Z4, ¿vale? Como ya sabéis todos en este canal, es un BMW Z4 2.5, originalmente era de 192 caballos, pero bueno, han pasado cosas, se han cambiado muchas cosas, el coche no está de serie, el MX-5 como podéis ver tampoco está de serie. Esta comparativa nos va a servir para comparar los coches un poco, cosas buenas, cosas malas, desde la experiencia, desde que los tenemos, ¿vale? Ya sé que no son coches de serie, pero nos sirve para decir lo que nos ha gustado, lo que hemos ido cambiando y lo que vemos en el coche del otro. Me vuelvo con mi coche, como sabéis, vídeos por aquí, lo que le hemos ido haciendo a este coche en cuanto a la potenciación, tal y cual. Ahora está dando 225 caballos, no vamos a entrar en datos técnicos de 0 a 100 ni nada de eso porque es innecesario. Son 1.300 kilos versus los 1.050 que pesará el MX-5. Ya luego Cristian nos contará más cosillas de su coche. Volvemos a este. Como sabéis, un BMW Z4 es un deportivo muy burgués, que de origen, de serie, es un coche pues que está más enfocado a lo mejor a la comodidad y a la estética que a la deportividad. No deja de transmitir sensaciones, por supuesto, porque afortunadamente es un coche de la época de los primeros años 2000, por lo tanto todavía eran coches y no eran lavadoras como hoy en día, entonces sí que transmiten cosillas, pero es un coche muy cómodo, es un deportivo que de serie pues suena muy poco, demasiado enfocado eso, a la comodidad, a poder ir rápido, a poder ir a darte una vuelta por la montaña, disfrutar de la carretera tal y cual, pero sin unas increíbles pretensiones deportivas. En cambio el MX-5 está mucho más enfocado a disfrutar de la conducción y ahora nos lo contará Cristian. Como puntos positivos a destacar del Z4 es precisamente que es un coche muy usable en el día a día a pesar de ser biplaza, que lo puedes disfrutar tanto en una carretera de montaña como en un uso de día a día. Es bastante espacioso para lo que te esperas de un descapotable, tiene mucho maletero, etcétera, etcétera, etcétera. Al ser un motor de 6 cilindros, la entrega de potencia es muy buena desde bajas revoluciones, no es el típico coche atmosférico que hay que subirlo muchísimo de vueltas para que ande. Y bueno, estéticamente eso ya queda cosa de cada uno, pero yo por lo menos desde el día que me lo compré, bueno, desde antes de comprármelo ya estaba enamorado de un coche así. Como puntos negativos precisamente, que a lo mejor esto puede ser positivo para mucha gente, es la comodidad, el exceso de comodidad que traen tanto los asientos de origen, salvo que sean los M y cero agarre lateral, como la suspensión de origen, que bueno, podría ser un poquito más dura, pero si no lleva la suspensión M, el coche está muy alto, no es nada duro. La Sport M sí que mejora bastante la historia. Vamos a hablar ahora del MX-5, vamos a ver sus pros, sus contras y luego los comparamos intercambiándonos los coches. Pues muy buenas, yo soy Cristian García, tengo este MX-5 y tengo
un par más. En este caso es un NB, es del 2001. Tengo este coche por una larga historia, tengo un vídeo exclusivamente de eso yo en mi canal, pero básicamente lo compré roto, lo compré con el motor roto, lo compré hecho una porquería el pobre coche. Y digamos que ahora mismo lo que queda de ese coche es el chasis, sin más, no tiene más de lo que yo compré originalmente. Se le ha hecho swap al motor 1008 VVT porque antes era un 1006, los frenos ahora son de la versión Sport, tiene una suspensión roscada HSD. Llantas ahora mismo no lleva las que suelo llevar, pero bueno, estas son unas OZ. Llevo unas barras antivuelco porque pues en uno de estos coches como vuelques pues puede ser delicado el asunto. En este caso el motor es un VVT, es un 1008 de 146 caballos. Le hice el swap porque el 1006 se me estaba quedando un poco corto. Yo no corro en carretera, yo no hago nada de eso, pero cuando estoy empezando a derrapar y con el 1006 el coche este se ahogaba, o sea, se quedaba sin fuerza y bueno, pues nada. Bueno, voy a hablar de los pros y de los contras de este coche en concreto. Es un MX5 NB, para mí, en mi caso, es un poco más feo que el NA, es gusto personal, pero bueno, es uno de los pocos contras que le veo. Bueno, podemos ponerle contras que no tienen motores súper potentes, que no, mucha gente dirá que no corren, pero yo sin embargo en ese aspecto estoy muy contento. Y como pros le pondría que es un coche económico, relativamente económico para lo que ofrece, transmite unas sensaciones increíbles. Yo no he probado el Z4, lo probaré ahora y veré a ver si me convence más que un MX5 o no. Hay que tener en cuenta que el MX5 es el coche descapotable biplaza más vendido de toda la historia porque es un coche asequible, porque mola conducirlo y bueno, ahora Marc ya lo ha probado, pero probará este y nos contará lo que piensa. Pues vamos con la prueba, a ver qué vamos allá. Cristian. A ver. Ojo, Ups. ¿Esto en cuántos caballos hemos dicho que está? ¿Y par y todo eso? 225 caballos, 260 par. ¿Estos son asientos de qué son? Estos son de un S2000. Ah, pues ojo, Son un 1008. Entonces vamos a ver si noto... Es un poco más vivo. Ahora cuidado con los... Sí, responde muy bien la dirección. Bueno, pues ya hemos dado una vuelta y la verdad que esta unidad de Miata en concreto, de MX5, me ha gustado bastante porque mejora, por las modificaciones que tiene hechas, de suspensión, de frenos y tal igual, mejora bastante los grandes defectos de todos los MX5 que yo había probado. Yo la verdad que solo había probado el 1600 de 110 caballos, este como hemos dicho antes es un 1008 de 146 caballos y generalmente cuando conduces un coche de estos, los puntos positivos que molan, los pros por así decirlo, es que no necesitas ir rápido para disfrutar de este coche, de la conducción. Es decir, tú puedes coger este coche para ir a, literal, comprar el pan o ir al cajero a sacar dinero o hacer cualquier recado y sin subirlo excesivamente de vueltas, ni siquiera pasar de 3.000, 3.500, 4.000 vueltas, ni siquiera correr, disfrutas de la conducción y eso mola mucho por el concepto de coche que es muy ligerito, la dirección es bastante intuitiva, da mucha información, entonces es un coche que te divierte para cualquier tipo de conducción y generalmente en este tipo de coches los contras que le encuentras a todos estos coches es que con la suspensión de origen tienes mucha sustentación, el coche no se ve nada estable, no tiene nada de plomo, entonces vas a 100 km por hora, 120 y vas como que sientes como que flota, que no te sientes seguro, ¿no? Sobre todo si lo comparo con mi coche, claro. Pero este con la suspensión que lleva una suspensión roscada, un HSD, la verdad es que soluciona bastante eso, de hecho no lo he llegado a notar en ningún momento en la prueba que hemos hecho, me ha gustado bastante, y lo cual, pues bueno, sabemos que es un contra solucionable o fácilmente solucionable, solo se trata de como todos los coches, de gastarse los cuartos. Otro punto negativo de los MX5 generalmente es que no frenan una mierda, pero este en concreto lleva la frenada del Sport, las pastillas de freno me ha dicho que no son de nada racing ni nada y el tacto que tiene es bastante decente. De hecho la mordiente inicial de este coche es mejor que la del mío con las DS2500, que es algo que critico en el vídeo de las Ferodos DS2500, que si queréis ver ese vídeo o ver la review de ese vídeo lo tendréis también por aquí. Otro punto que estoy así es muy común tanto en este como en todos los MX5, toda la serie de ruidos que hay en el habitáculo de banda de rodadura, de la carretera, crujidos varios, etcétera, etcétera. Sobre todo también le
sumas si llevas hardtop. Es verdad que con el hardtop aísla bastante mejor el sonido del exterior y no tienes tanto ruido de viento, lo cual eso me ha gustado bastante, pero si no fuese por el hardtop pues le pasaría lo mismo que a todos los MX5, que es un coche que hace mucho ruido todo lo de afuera y el aislamiento no es muy bueno. Le tengo que preguntar al dueño qué tal aísla este coche una mañana fría cuando te metes en el coche, si está empañado por dentro. Lo bueno de este es que se calienta bastante rápido hasta que coge... Sí, pero cuando tú llegas por la mañana, si está el coche en la calle no está todo empañado por dentro con gotas, incluso con condensación. No, el otro que tengo sí. Claro, es que yo varios Miatas... Es porque no está bien sellado la capota con las ventanas y todo eso. Sí, es muy común. A este no le pasa eso. Y como puntos positivos, pues me ha sorprendido bastante la potencia, por así decirlo, del 1008. O sea, sigue siendo una potencia justita, pero pienso que no necesitas mucho más en este coche. Es decir, el coche se mueve muy bien, tanto en revoluciones bajas como conforme lo subes de vueltas. Cuando lo subes de vueltas es cuando realmente notas que sí que le vendría bien un poquito de potencia, pero realmente para el tipo de conducción que esperas de este coche, que es una conducción más lúdica, más de buscarte alguna curva, o sea, esto no es un coche para correr las rectas, ningún coche debería ser para correr las rectas realmente. Pienso que los 140 caballos está muy bien surtido, la verdad, me gusta bastante. En el 1006 de Carlota, que habéis visto por el canal alguna vez, es verdad que en bajas revoluciones el coche se mueve decentemente, no necesitas mucho más, cuanto más mejor siempre, pero no necesitas mucho más, pero en cuanto lo subes de vueltas el 1006 sí que se queda muy corto y este se defiende muy bien, me ha gustado bastante la verdad. Bueno, pues después de haber probado el Z4 de Marc, he de decir que me ha molado un montón. Sí que es cierto que, como ha comentado Marc, es como la versión aburguesada de este tipo de coches, es lo mismo pero tiene mucha más potencia, es bastante, o sea, yo me siento y es más cómodo, también es cierto que tiene otros asientos, el tacto de la dirección es del estilo pero yo la noto mejor, también una suspensión roscada, por lo tanto se nota también muy estable, lo noto muy vivo, en general lo noto muy vivo, pero tiene un problema bastante importante para mí y es que noto que el tacto del freno no me gusta nada, a mí personalmente no me gusta nada, pueden ser las pastillas que a lo mejor estén en frío, no lo sé, pero estas en concreto me queda un poco mal con eso. ¿Qué más? Ah, acabados. Un punto negativo también que veo de este coche es que, siendo un BMW, los acabados me parecen... O sea, los acabados de interior me parece bastante malo. Sin embargo, con el mío, con el MX5, al final los acabados son lo que estás pagando. Entonces, pues bueno, es algo que hay que tener en cuenta en caso de que os preocupe, pero vamos, si te compras un coche de estos no te lo compras porque tenga un acabado mejor o peor, o tenga más pantallitas o menos. Así que están hechos para disfrutar y para descapotar cuando hace buen tiempo o incluso cuando no. Y bueno, sacad vosotros vuestras propias conclusiones. No os vamos a decir qué coche es mejor y qué coche es peor, porque eso depende completamente del gusto de cada uno, del uso que se le vaya a dar, del perfil de comprador o del perfil de uso que se le va a dar al coche. Es que depende mucho. Si lo vas a usar todos los días, si solo lo vas a usar fin de semana, si lo quieres para correr, si lo quieres para... Depende muchísimo de las cosas. Vamos a hablar también un poquito del tema de los consumos, ¿vale? Podríamos decir, o podría pensar la gente, que ese va a consumir mucho más al tener casi el doble de potencia y 2 cilindros más y tal y cual, y realmente no. Los Miatas no se caracterizan precisamente por ser coches que consuman poco para lo que corren. Los sueles llevar en consumos de 7, 8 litros, y el Z4, para ser un coche que en este caso no le dobla la potencia, porque el 1006 consume lo mismo que el 1008, o sea, no hay diferencia. El Z4, para ser un coche que dobla la potencia al 1600, yo, que lo he usado durante 3 años a diario, lo llevaba en 8 y medio. Es un consumo muy apto, muy comedido para el tipo de coche que es, para la potencia que desarrolla y para lo que corre, porque es un coche que sí que si le exiges sí que te va a responder mucho en altas revoluciones y bueno, salvo que estés acostumbrado a ir con 400 caballos, dudo que te quedes corto de potencia, ¿no? Pero bueno, cosa a tener en cuenta, ambos son coches económicos de mantener. Lo que es el mantenimiento de filtro, aceite, ese tipo de recambios es muy económico, no es excesivamente caro. Evidentemente el Miata lleva 3,6 litros de aceite, el Z4 lleva 6,5 litros. O sea, hay una diferencia en cuanto a cantidades, pero
no es mucho más caro. En cuanto a repuestos, más de lo mismo, no son muy caros en ninguno de los dos casos. En ambos casos hay un montón, porque se comparte un montón de cosas con E46. En el MX5, como ha dicho antes Cristian, es el deportivo, o sea, el descapotable más vendido de la historia. Tienes piezas a punta pala para dar y regalar a un precio bastante asequible, entonces no hay problema. Y donde a lo mejor puede haber un poquito más de sobreprecio es en piezas de reparación tipo carrocería, como faros, paragolpes, esas cosas. Sobre todo en el Z4, al haber menos cantidad, son un poquito más caros. En el MX5 no son excesivamente caros, tampoco son baratísimos, pero hay. Depende de dónde busques, claro, encontrar barato. O... Eso es como todo. Si te lo compras en el concesionario oficial, pues te van a sacar un riñón. Si te lo compras en eBay por Inglaterra o por no sé dónde, pues lo consigues siempre mucho más barato. Y ya está, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Como sabéis, es una comparativa a lo mejor muy diferente a lo que la gente habitual hace, que es decirte un montón de datos técnicos, un montón de litros de maletero, tal y cual. Aquí no nos importa eso, aquí nos importa las sensaciones que te va a dar el coche cuando tú lo conduzcas, porque alguien que se compra estos coches los compra pensando en disfrutar de la conducción. Así que bueno, lo dicho, vais a tener por aquí para que podáis suscribiros, y a lo largo de algún sitio de la pantalla aparecerá otro vídeo más por si lo queréis ver, por si queréis ver otra comparativa con otro coche. Más adelante estaremos haciendo otras comparativas del Z4 contra Nissan 350Z, contra Porsche Boxster, contra el Miata NC, que es el de la siguiente generación, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ya sabéis, nos vemos.